sino hacedores de tu palabra. Queremos suplicarte que tú obres en nuestras vidas y nos instruyas en este tema de los ancianos, que está tan tergiversado, tan mal entendido y algunas veces adrede, Señor, a pesar de saber las advertencias, los hombres siguen imponiéndose a grupos, a congregaciones, sabiendo que ellos mismos no tienen las credenciales que tú has establecido. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a poder meditar y a poder honrar tu nombre en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, ustedes quizás no han estado en algunas iglesias donde la práctica de los ancianos o el liderazgo de la iglesia en teoría está basada en ancianos, personas que ayudan, pero estos ancianos no tienen la definición bíblica, porque al examinar un poco, vemos que los ancianos en algunas congregaciones funcionan casi como diáconos. ¿Sí? Son personas que ayudan al pastor, que sirven a los hermanos, que están pendientes de las necesidades físicas de los hermanos, pero que no están ocupando un lugar de anciano, sino un lugar de un diácono, uno que sirve. La diferencia entre el anciano y el diácono es sencillamente que el anciano tiene responsabilidad sobre la enseñanza que se da en la iglesia. Primordialmente esa es su función principal. Por supuesto, tiene otras funciones como lo veremos ahora, pero principalmente la función que tiene el anciano es la de instruir, enseñar. Él es quien instruye a sus hermanos en la iglesia a través de la palabra de Dios. Luego tenemos en otros casos, cuando no es así, ese grupo de ancianos que parecen diáconos o que parecen asistentes del pastor, encontramos generalmente allí en ese grupo a un pastor que es un llanero solitario, un hombre que está allí y él comenzó a predicar, tiene carisma, tiene buena retórica, buenas palabras, y entonces se establece él como pastor de la iglesia. Nadie lo ha colocado allí, nadie lo ordenó, él simple y sencillamente creyó de que el Señor lo estaba llamando, sintió en su corazón esa corazonada, ¿verdad?, de que el Señor lo había hecho un siervo de Dios. Comenzó a estudiar quizás en algún instituto bíblico y comenzó a llamar a personas, a invitar personas a reunirse en ese grupo. Bueno, la Biblia no enseña que las iglesias nacen de esa forma. La Biblia enseña que las iglesias son engendradas por otras iglesias. La iglesia de Éfeso fue engendrada, por decirle algo, por la iglesia de Antioquía. ¿A quién mandó la iglesia de Antioquía para establecer iglesias? A Pablo y a Bernabé. Ellos eran comisionados de la iglesia de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo para que establecieran iglesias en cada ciudad. Lo mismo pasa con Tito. Tito va como misionero y él va a establecer liderazgo, un liderazgo sano en cada iglesia de la ciudad. Entonces, las iglesias nacen con pastores que están guiando a una iglesia y que designan a otros hermanos para que puedan proclamar la palabra de Dios en ese lugar. Eso es lo normal, ¿no? Pero lo que tenemos generalmente en nuestro medio son personas que se autonombran pastores. Compran 20 sillas y las 20 sillas mandan a hacer un púlpito, tienen una Biblia y ponen una cruz, consiguen un sonido y comienzan a invitar personas. Y así realmente el peligro de eso es que nadie puede garantizar que ese hombre que está allí pueda ser fiel a las Escrituras. O sea, no le rinde cuentas a ningún otro pastor, no está, digámoslo así, bajo la supervisión también de otro pastor, porque eso es lo que
normalmente ocurre. ¿Sí? Cuando somos ancianos, un grupo de ancianos, todos nos rendimos cuentas a todos. Yo no puedo hacer lo que quiera aquí en la iglesia. Incluso cuando voy a predicar fuera, yo tengo que pedir, hermanos, fíjense que me han invitado a predicar a tal lugar. Y la última vez fueron dos semanas, dos domingos seguidos. Le dije, hermanos, no sé, ¿ustedes qué dicen? Si ustedes me dicen que no, no voy. Si ustedes me dicen que sí, voy. Pero de ustedes depende. Me dijeron, vaya, no hay problema. Entonces voy. Pero no es que me digo yo, bueno, a mí me gusta ir a predicar allá, hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a ir a predicar al otro lado. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad con mis hermanos que están liderando conmigo y con mi persona, con el pueblo que son ustedes. Hay otros grupos también que funcionan como un administrador, ¿verdad? El pastor es un administrador, sencillamente él es un gerente, ¿verdad? Él gobierna todo y en esta iglesia se hace lo que el pastor dice, ¿verdad? No se hace lo que la Biblia dice, se hace lo que el pastor dice. O sea, en teoría el pastor debería buscar que se haga lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero en este tipo de congregaciones, este gerente general, que es el pastor, tiene personas bajo su cargo y esas personas le obedecen a lo que él dice. No, es que así dijo el pastor, entonces así hay que hacerlo. Pero la cuestión es si eso es bíblico, si lo que se está haciendo es bíblico, ¿verdad? Y realmente una iglesia bíblica debe de estar sujeta a las escrituras, correctamente interpretada. Por supuesto, debemos de buscar que si vamos a sacar un principio para hacer, debemos de interpretar correctamente las escrituras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo digo, en esta iglesia, hermanos, vamos a hacer un ayuno y lo vamos a hacer 2 veces a la semana? El ayuno no está regulado en el Nuevo Testamento. O sea, Pablo no nos dice de que debemos de ayunar de esta y esta manera o que debemos ayunar tal o cual día. Y como no está regulado, entendemos que es algo de devoción personal, algo que usted lo realiza de acuerdo a cómo usted piensa de que en ese momento necesita hacerlo. Generalmente cuando vemos en el Antiguo Testamento, y esa es una posición muy personal mía, yo creo que los ayunos que se ven en el Antiguo Testamento, generalmente, a excepción de uno, que es uno que el Señor ordena en el Antiguo Testamento para su pueblo, pero aparte de ese, cada vez que vemos a alguien ayunar, es porque está enfermo, está de luto, ha perdido algún familiar, y ustedes saben de que cuando uno pierde un familiar, eso es natural incluso. O sea, no queremos comer, no tenemos ganas de comer, o sea, se nos quita el hambre por la aflicción del corazón. Entonces, pero si yo vengo a usted y le digo, hermano, vamos a ayunar martes, jueves y sábado, o sea, yo le estoy imponiendo a usted algo que la palabra de Dios no enseña. Y usted tiene todo el derecho de decir, hermano, lo siento, en esta parte no lo puedo seguir, no puedo hacer un ayuno porque a usted se le ocurrió hacerlo esos días. ¿O qué de levantarse a las 5 de la mañana a orar? Hermanos, de ahora en adelante todos nos vamos a levantar a las 4:30 a orar media hora y nos vamos a conectar en Zoom. Pues yo sé que algunos de ustedes no se conectarían, ¿sí? Y tienen razón, porque es parte de la devoción personal. Yo no les puedo imponer hacer eso. Ahora, podemos, si todos estamos de acuerdo, y podemos decir un grupo de hermanos, levantémonos temprano. Saben que las hermanos que vinieron a la conferencia, y algunas hermanas oran por nosotros, por los pastores, por las iglesias, por los miembros de las iglesias, y ellos nos comentaron algo: hermanos, ¿tienen alguna necesidad por la que quieren que nosotros oramos? Y dicen, es que nosotros tenemos un grupo de hermanos que nos levantamos muy temprano en la mañana, nos conectamos a una reunión de Zoom y oramos por ustedes. Qué hermoso, ¿no? Porque nosotros ni siquiera sabemos de que ellos están orando por nosotros, pero ellos lo están haciendo. Y lo están haciendo no porque el pastor John MacArthur les diga, o por el hermano José Groman les diga, vaya, oren por El Salvador, por la iglesia. Oran porque es su deseo, ellos se han reunido para orar de esa manera. Entonces, a lo que voy es que bíblicamente el pastor o los pastores están en una congregación no para imponer su voluntad o sus preferencias, sino
para decir e instruir al pueblo por medio de la palabra de Dios en las verdades que Dios enseña. Ahora, cuando hablamos de ancianos, si ustedes notan en este pasaje que hemos leído, Pablo usa 3 términos que va a usar a lo largo del Nuevo Testamento en todas sus cartas. Y es el término primero de pastor, el segundo de anciano y el tercero de obispo. Estos 3 términos se usan en la Biblia de manera intercambiable. Sé que hay denominaciones que tienen sus obispos y hay pastores, o sea, pastor es el más bajito, el anciano es el ayudante del pastor y de allí está el obispo, el que gobierna sobre muchos pastores. Realmente esa imagen no aparece mucho en el Nuevo Testamento. Sé que hay denominaciones que tienen supervisores, digámoslo así, para ver las necesidades de los pastores, pero de ninguna manera la Biblia enseña de que hay una iglesia que esté sobre otra y que deba de ejercer autoridad sobre otra. O sea, que hay un ente arriba del grupo de ancianos de una iglesia que debe de ordenarle qué hacer o qué no hacer. Es cierto que hay algunas denominaciones que así, una de ellas ustedes conocen, que es una iglesia falsa, es la iglesia católica tradicional, donde el orden jerárquico es el papa, los cardenales, creo, después van los arzobispos, después los obispos y después los sacerdotes, ¿no? Pero eso también se da en algunas organizaciones evangélicas y no nos debería sorprender eso. Creemos que no es el modelo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay un grupo de hermanos que están gobernando una congregación. Ahora, los oficios de anciano son en el sentido de anciano, un presbútero, alguien que tiene alcanzado madurez, que ha aplicado la palabra de Dios a su vida y es evidente que la palabra de Dios está obrando en su vida. Él es por eso el término anciano. El otro término que se usa es el de obispo, como alguien que tiene responsabilidad de cuidar a un grupo de hermanos. Obispo también se puede traducir sobreveedor. Es alguien que está al pendiente de las almas de otros. O sea, para un jefe de familia, para un marido, para un esposo de una familia, él tiene que velar por su familia, ¿no? Por la salud espiritual de su familia. Debe de buscar oportunidades para exponerlos a las Escrituras y para que ellos crezcan. Pero para el pastor, aparte de velar por su familia, tiene que velar también por la salud espiritual de todos ustedes. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación. ¿Cómo lo hace? Por medio de la consejería. ¿Cómo lo hace? Por medio de la instrucción informal. O sea, el pastor está teniendo la responsabilidad de parte de Dios de cuidar al pueblo de Dios. Si usted me dijera un día, hermano, fíjese que he comenzado a escuchar a un predicador que realmente mueve mi corazón y cada vez que lo escucho, hermano, yo me siento muy animado en el Evangelio, en el Señor, en esperar en el Señor. Ah, ok, qué bueno, hermano. ¿Y cómo se llama él? Otoniel Fon. No, creo que no lo conocen ustedes, pero es un vago que anda por ahí que dice que es pastor. ¿Qué? Toby Jr. me podría decir. Bueno, le diría, hermana o hermano, pues, ¿qué le puedo decir? Debería buscar quizás otro predicador que pueda alimentar mejor su alma. Y usted me dice, estoy escuchando a Dante Gebel últimamente, hermano, y viera qué bien me siento. Qué bueno que escuche un cómico evangélico, porque eso es el Señor, ¿verdad? Pero él no es pastor. O sea, ¿cuál es la diferencia entre él y un pastor? Es que el pastor tiene la responsabilidad de instruir, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Él tiene la responsabilidad de entretener al pueblo de Dios, y son cosas muy diferentes. Nos entretenemos en el circo, ¿no? Y nos reímos en el circo, o cuando vamos al cine nos entretenemos en el cine, pero
De ninguna manera eso es un pastor. Entonces yo, como pastor de esta iglesia, le diría: hermano, debería de alimentarse mejor. Está comiendo casi solo churros, Diana, churros, yumis, en su dieta alimenticia. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de nuestra parte para con ustedes. Si ustedes notan, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y nota que son un grupo de ancianos. Noten que ancianos está en plural e iglesia está en singular. O sea, es un grupo de ancianos que estaba en una iglesia. Noten, ¿sí? Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado el primer día, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas. Me ha venido las acechanzas, y como nada que fuese útil, no he rehuido de anunciaros el evangelio de Dios. Luego, noten, anciano al principio, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Son las mismas personas, ancianos del versículo 17, ahora les denomina obispos. Y luego notan, usa una expresión que dice: ¿cuál es el propósito de esta persona? De los ancianos u obispos, es para apacentar a la iglesia del Señor. Apacentar tiene el sentido de ser pastor, alguien que cuida, alguien que alimenta al rebaño. Entonces, anciano tiene que ver con la madurez del individuo, obispo con su responsabilidad para con Dios principalmente y luego para con su pueblo, y el último término de pastor tiene el sentido de la responsabilidad de instruir, de alimentar a las ovejas. Estas son las responsabilidades, o este es el oficio de anciano. Esto es lo que debe hacer. Ahora, en estos términos que usa Pablo, aquí es necesario decir de que creemos que estos ancianos deben ser bíblicamente calificados. ¿Dónde notamos eso? Vamos a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, esto ya lo hemos visto antes. 1 Timoteo 3. Esto también está en Tito 1 y Primera de Pedro 5, 1 y 2. Vean, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Esa es la parte subjetiva, la parte donde yo no puedo ver, ¿sí? La parte donde solo la persona que lo está sintiendo está experimentando el anhelo de ser pastor. O sea, eso es un llamado interno, digámoslo así, de parte de Dios y de manera personal para con este hombre. Y ahora Pablo nos va a dar las cosas que sí podemos observar y que sí podemos evaluar. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no tenga de dónde ser señalado, que no tenga de dónde ser acusado con éxito. O sea, que si se le va a acusar de algo, se le acuse, pero al presentar las pruebas encontramos que todo es falso, que no hay ningún problema con él. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Noten, interesante que el pastor no solo debe tener un buen testimonio dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Y cuando habla de los de afuera, habla de los que no son creyentes. O sea, ¿qué dirán las personas de la comunidad de este pastor? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo? ¿Cómo pueden ellos testificar de que este hombre es un hombre fiel? ¿Sí? Y todo eso es necesario, dice Pablo, que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, se entiende de que esto no es que el pastor, como todos los creyentes, no es que el pastor cumple al 100% todo esto. O sea, lo que Pablo está dándonos es la dirección en la que este hombre debería de estar encaminado. Debe ser evidente, por ejemplo, que él sea un hombre irreprensible. Debe ser evidente que él sea marido de una sola mujer. No que ande coqueteando con otras mujeres, no anda ofreciéndose a otras mujeres y no anda simplemente dirigiendo sus ojos, su mente y su corazón hacia su propia esposa. Debe ser también un hombre sobrio, un hombre controlado en muchas áreas de su vida. Y en esto, hermanos, si uno se pone a pensar, ¿cuántos de nosotros nos descontrolamos en algunas áreas de nuestra vida? ¿Sí? El pastor debería ser evidente que está teniendo más victorias sobre el pecado. Su dedicación, su sobriedad es evidente, es prudente, no es imprudente. Recuerden, esto es contrario a una conducta alocada, ¿verdad? Él es prudente, es en su forma de pensar, en su forma de hablar, es prudente. En su forma de actuar es prudente, es cuidadoso, hace las cosas como para el Señor, no para los hombres. Sí, esto es importante. Además, dice que debe de ser, noten que primero comienza con una parte que tiene que ver con su vida familiar, con su carácter, todo lo demás, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta palabra apto es capacitado para enseñar. O sea, aquel que anhela obispado debe ser evidente cuando transmite una verdad de la palabra de Dios, que el pueblo es edificado con ella. Debe ser evidente que esta persona está pudiendo transmitir la verdad de Dios. Ahora, hay muchas congregaciones que basan el ministerio de sus pastores solo en este aspecto, apto para enseñar. Si bien es un aspecto crucial e importante, o sea, no debería de haber un anciano que no pueda enseñar. ¿Sí? Yo voy a una iglesia donde hay varios ancianos, pero solo el pastor predica. Y cuando el pastor no puede predicar, no predican los ancianos, sino que llaman a otro predicador. Yo digo, ¿de dónde sale eso? No puede ser. O sea, un anciano debe de tener la capacidad dada por Dios de poder instruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios escucha la predicación de este hombre y se siente edificado. O sea, si al escuchar el pueblo de Dios la instrucción de este hombre, dice, no, hermano, fíjese que perdóneme, pero le puse toda la atención del mundo, pero no le entendí ni pepa. Me perdí desde el momento que terminó de leer el texto, hasta ahí le entendí, hermano. De ahí, cuando usted comenzó a hablar, ya no le entendí nada, no sé qué dijo. Hubo un enrollón ahí que, a saber qué dijo, una tripachuca ahí, que y se fue por aquí, fue por allá, y al final
¿Entendieron, hermano? Bueno, ni modo, ya nos dijo, hermano, ya no le podemos decir nada más. Pero el pastor, aquel que ansíe ser anciano, debe ser evidente esto. O sea, su enseñanza debe estar marcada por la claridad, porque está transmitiendo las verdades de Dios. Por supuesto, también en apto para enseñar, este hombre va a ir creciendo. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era Apolos. Apolos, dice la Escritura, el único hombre que se le denomina poderoso en las Escrituras, pero cuando a Priscila y Aquila lo escuchan, lo llaman aparte, dice la Escritura, lo llaman aparte y le enseñan de manera más precisa el camino del Señor. O sea, Apolos, un hombre que era elocuente, un hombre que era muy docto en sus palabras, cuando Priscila y Aquila lo escuchan, dicen: no, te hace falta eso, deberías de saber que esto es así y esto es por esto y esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que enseña, deberías de tratar de hacer esto. Y Apolos acepta esa instrucción, y eso nos dice de que aún apto para enseñar podría ir mejorando. O sea, todos los que predicamos aquí esperamos que conforme vayamos experimentando crecimiento en el conocimiento de la palabra, nuestra predicación vaya siendo cada vez más clara, cada vez más precisa, cada vez más sustancial para usted. Eso es lo que hacen los pastores. Eso es lo que deben hacer los pastores. Ahora, ya hablé un poco acerca de la pluralidad en esta iglesia. Creemos que es peligroso poner a un solo hombre a cargo de una congregación. No importa qué cantidad de personas haya en esa congregación, es peligroso poner a un hombre a cargo de otros si él no es un anciano genuino. Y si él es un anciano genuino, va a buscar la compañía de otros hombres, va a buscar adiestrar a otros hombres, va a buscar instruir a otros hombres para que puedan acompañarle en la misión en la iglesia. Hace algunos años, ustedes conocieron a David, algunos de ustedes ya lo conocían. Yo conocí a David en el 2018, creo, y David ha trabajado en Gracia a Vosotros siempre, pero interesante que hubo un tiempo donde en Grace, la iglesia donde predica el hermano MacArthur, esa iglesia tenía 70 ancianos. O sea, 70 ancianos y David nos estaba mostrando algunas fotos cuando se reúnen todos los ancianos. Ahora ya no son 70, ahora son 40. Bajaron 40 a 40 y ahora son 40. Y David es uno de ellos, uno de los ancianos que se reúnen o sea, que están a cargo de la enseñanza. O sea, que no le extrañe que alguna vez lo vea ahí predicar en Grace, ¿verdad? Porque podría ocurrir. Pero a lo que voy es, esa cantidad de personas que están allí necesitan ser cuidados. Y le digo, ¿cómo cuidan a la congregación? Yo soy pastor también durante la semana de un grupo pequeño. Un grupo pequeño, estamos hablando de 30, 40 o 60, 80 personas. A eso le llaman ellos grupo pequeño, donde está él con otros ancianos ministrando de manera más cercana, algo que no se puede hacer en las 2,000 personas que lleguen en el culto regular. Eso se hace durante la semana. O sea, eso indica de que la iglesia realmente necesita una pluralidad de ancianos, varios ancianos que estén instruyendo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si dejamos a un solo hombre, nuestro corazón es engañoso y nos hace pensar de que siempre tenemos la razón, que siempre estamos en lo correcto. Y cuando notamos la opinión de otro pastor, otro hermano que dice: oye, hermano, tú estás diciendo que hagamos esto, pero ¿no has considerado esto en la Biblia? ¿Has considerado esto, que la palabra de Dios dice que debemos de hacer esto y esto? Sí, hermano, fíjate que no lo había visto así. Ese hecho que podemos
ver cosas que otros no ven, eso es lo que nos muestra que hay necesidad de que hayan varios ancianos. Cuando yo he visto, por ejemplo, casos de consejería y ha sido casos bien difíciles, bien duros, de algunas personas que estuvieron con nosotros en algún tiempo, y los hemos tratado, y de repente le digo a Jaime, ¿tú qué pensás de esto? ¿Qué pensás de él? Habla con él para que me digas qué pensás vos de él. Y habla y mira, yo veo esto y esto. No, okay, eso no lo había visto, no había logrado ver eso. Entonces, ustedes saben, una sola persona tomando todas decisiones, terminamos mal, porque terminamos guiados, parece más una familia que una iglesia, donde solo una persona toma todas las decisiones y bueno, todos tienen que sujetarse. Es cierto, cuando el pastor está en lo correcto, cuando el pastor está de acuerdo a la Biblia, deberíamos sujetarnos a él. Y ese es el mandato bíblico, ¿no? Que los ancianos deben de pastorear de tal forma que al pueblo de Dios no le cueste sujetarse a su autoridad, porque no imponen sus preferencias personales, sino imponen la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo le digo, hermano, ¿y usted por qué no está orando? Me dirá usted no tiene derecho de decirme a mí eso. Fíjese, hermano, que sí, porque la Biblia me enseña de que todos los creyentes oramos. Y usted debería estar orando. ¿Cuánto ora? No, hermano, es que eso ya no le importa a usted, porque esa es mi relación personal con el Señor. No, hermano, entiendo, pero yo necesito saber si usted está orando o no. Hermano, está leyendo la Biblia. ¿Cuánto lee la Biblia? No, hermano, es que yo, la verdad es que aquí la dejo para no traerla de la casa. Aquí la vengo a leer, hermano. Todos los domingos la leo. No, hermano, pero ¿y en su casa? ¿Y en su casa la lee? ¿Cuánto la lee, hermano? Hermano, fíjese que no estoy leyendo la Biblia. La verdad es que ya perdí el interés de la Biblia. Y allí tengo toda la autoridad de decirle, hermano, tiene que regresar, tiene que volver. ¿Por qué? Porque si usted es creyente, mi responsabilidad, yo sé que si usted se aleja de la palabra de Dios, tarde o temprano va a caer en pecado, si no es que ya cayó. Y lo que está simplemente es manifestando su pecado, y su pecado está alejándolo de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, allí sí tenemos autoridad. Pero, ¿con quién se va a casar el joven? No tenemos autoridad para decirle. ¿Qué casa va a comprar? ¿O dónde va a vivir? No tenemos autoridad para decirle dónde. ¿Qué ropa va a usar? Lo único que le podemos decir, hermano, venga vestido modestamente. A las hermanas, vístanse con modestia. ¿Sí? Pero no podemos decirle, hermano, pero yo creo que debería de comprar su ropa allí en Simán. No, en Simán no, en el shopping. No en el otro, Premium Center no, en shopping. Si yo le digo eso, yo estoy yéndome un poco más de lo que la Biblia me enseña que yo debo de instruirle a usted. Yo no tengo autoridad para decirle dónde usted va a comprar, qué va a comprar, cuándo va a comprar, cómo va a comprar. No puedo decirle eso. Si usted me pide a mí, hermano, ¿y usted qué piensa? ¿Dónde debería de vivir por tal y tal situación? Bueno, hermano, quizás debería de evaluar esto y lo otro. No, pero ¿usted qué dice? Sí, hay gente que le gusta que le digan lo que tiene que hacer para que al final, si algo le sale mal, le echa la culpa a otro, no la toma él, ¿verdad? Entonces el consejero evangélico no hace eso. El consejero le dice, yo creo que debería evaluar esto y esto. Y si usted quiere, debería también pensar en esto. Pero tome usted la decisión. Porque al final, si le va mal, es su responsabilidad. Yo solo di una apreciación, pero al final usted es el que guía. Bueno, solo para hablar del ejercicio pastoral, nada más, eso es lo que hacemos en esta iglesia. En esta iglesia no le vamos a decir, hermano, no se ponga
camisa cuadros, o no se ponga camisa blanca, o no se ponga ropa de esta, o no se ponga tal cosa, o no se ponga pantalones, o póngase pantalones. O sea, no, al final usted decide qué hacer, pero siempre guardando el orden. Siempre vamos a velar por el orden. O sea, hay iglesias, ustedes saben, donde las hermanas van con vestidos bien largos, pero parecen licra sus vestidos, ¿sí? Y el hecho de que se cubran no quita que moldee su falda hasta el ojo del pie, dicen las señoras ahí, y andan ahí arrastrando la falda, ¿verdad? O sea, sí, pero ¿y su demás carácter? Y sí, no le vamos a imponer un código de vestimenta, pero sí le vamos a decir que lo haga con decoro, porque eso es lo que la Biblia dice. A las mujeres que se vistan con decoro, a los varones, o sea, si usted viene un día con chancletas y short, o sea, si usted viene de la playa, pues y ya no le dio tiempo de venir a irse a cambiar, pues ni modo, véngase, pues. Pero no debería ser la forma en cómo nos vestimos. Dicen aquí estos hermanos, hablando sobre esto, mucho puede decirse de los beneficios del liderazgo formado por una pluralidad de hombres piadosos. Sus consejos combinados y sabiduría ayudan a garantizar que las decisiones no son basadas en la voluntad o el servicio de un solo individuo, como dice Proverbios 11:14, dicen ellos. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si hay una división entre los ancianos al tomar decisiones, todos los ancianos deberían estudiar, orar y buscar la voluntad de Dios juntos hasta que se alcance un consenso. De esta manera, la unidad y armonía que el Señor desea para la iglesia comenzará con aquellos individuos que Él ha designado para apacentar su rebaño. Dice aquí, el único requisito de los ancianos que está sobre otros es el de ser irreprensible. De ser irreprensible. Además, creemos en esta iglesia que los ancianos no deben ser mujeres, por obvias razones. La palabra del Señor enseña que las mujeres tienen una función de instrucción para con otras mujeres. Me comentaba un hermano que está recién llegando al ministerio y me dice, fíjese que yo a veces le he dicho a las hermanas de la iglesia, o sea, leemos 1 de Timoteo 2, 11 y 12, donde dice que las mujeres mayores deben de instruir a las más jóvenes en amar, ¿se acuerdan? En amar a sus hijos, en amar a sus maridos, en velar por, o sea, y dice este hermano, y les pregunté a las hermanas, ¿aquí hay ese tipo de mujeres? ¿Hay ese tipo de ancianas que puedan guiar a las mujeres más jóvenes a decirles, a enseñarles a amar a sus maridos, a amar a sus hijos? Dice, tristemente, nadie dijo sí. Tenemos mujeres ancianas, mayores, pero mujeres que algunas veces no están instruyendo a las mujeres más jóvenes en amar a sus hijos, en amar a su marido, bíblicamente hablando. No se someten a sus maridos. ¿Cómo le van a decir, no, hermano, usted sométase a su esposo? Si usted, hermana, si ni usted se somete a su esposo, ¿cómo usted me va a venir a enseñar eso? Por supuesto, recuerde que la sumisión, y es un punto importante, la sumisión de todos, tanto la sumisión nuestra entre nosotros como la sumisión de una esposa hacia su esposo, debe ser hasta el punto en el que su esposo no le pida pecar. En el momento que su esposo le pide pecar,
en ese momento la esposa tiene todo el derecho de parte del Señor de decirle no. Mira, yo digo de que ya no vas a ir a la iglesia, lo siento, ahí sí no te puedo acompañar. Mira, yo digo que ya no vas a leer esa Biblia, porque vos te tergiversa toda esa Biblia. No, lo siento, ahí sí no me puedo sujetar a ti. O sea, es hasta el punto donde él me pida pecar. Si usted le pide pecar a su esposo, no tiene derecho a obedecerle. No, así es, no, tiene derecho de no obedecerle, así es. Tiene derecho, sí. Perdón. Bueno. Hombres, varios hombres calificados. Ahora, ¿qué funciones tienen los ancianos en la iglesia? Bueno, debe de ser un supervisor protector, eso lo dice en 1 Timoteo 3:5, donde dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe saber gobernar, debe saber guiar a la congregación. Esto involucra primero un número de tareas específicas. Como sobreveedor espiritual del rebaño, los ancianos deben determinar la política de la iglesia. Veamos Hechos 15:22. Hechos 15:22. Recuerden, Hechos 15, estamos en el tiempo de el concilio, donde están debatiendo sobre qué hacer con los gentiles que están creyendo en el Señor. Y en Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Noten que la decisión que toman los ancianos al ver esta situación es ir a comprobar que la iglesia de Antioquía es una iglesia sana. Y para eso designan a 2 personas. Esa es la función de los ancianos. Lo que les decía antes de establecer otras congregaciones. Sí, estamos empeñados en este momento en establecer la congregación en Santa Ana. Sabemos que va a ser un trabajo largo, hay un sacrificio que hacer. Desde mi pueblo son 2 horas de camino para Santa Ana. Creo que para algunos es un poco menos, pero igual hay un sacrificio que hacer. 2 horas de ida, 2 horas de regreso el día sábado, que podría estar descansando viendo una película. Pero el Señor nos ha llamado a hacer eso. ¿Sí? Esa es la función de los ancianos. Ahora también supervisar la iglesia. En Hechos 20:28 dice Pablo que Dios ha puesto a esos ancianos como, ¿se acuerdan? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios, para alimentar la grey de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, por medio de la palabra. Ordenar a otros líderes, y esta es una función de los ancianos. Bueno, están 2 hermanos que ustedes saben, están en el proceso. Llevamos aproximadamente 1 año, los seguimos observando, ¿verdad? El hermano Iván Montenegro y el hermano Víctor Rivera están siendo candidatos para ancianos, pero están en el proceso de observación. Estamos observando su carácter, estamos observándolos cómo actúan ante la presión, cómo actúan ante las pruebas, cuál es la reacción de ellos ante la corrección, qué hacen cuando se les llama la atención en algo, porque eso va a ser clave, hermanos, va a ser clave en sus ministerios. Y obviamente un día puede ser que ni yo ni Jaime estemos aquí, pero van a haber ancianos calificados que van a haber sido evaluados por otros ancianos, ¿sí? Y esa es la idea, que la iglesia
se resguarde con ancianos calificados para establecer otros ancianos calificados. Ahora noten, establecer ancianos no es una labor de las iglesias, de la iglesia en general. Algunos hermanos pueden proponer a alguien, pero la decisión final la toman los ancianos. ¿Por qué? Porque puede venir un Absalón aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que hacía Absalón? Si yo fuera rey, ¿verdad? Y se ganó el corazón del pueblo. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Era un líder falso. O sea, puede haber alguien así, y entre nosotros puede venir alguien que se levante y diga: mira, hermano, yo quiero ser anciano, y ya trabajó con todos los... No, hermano, si yo fuera anciano, yo lo visitara todos los fines de semana. Es más, toda la semana fuera a su casa para tomarme un cafecito con usted. Si yo fuera anciano, yo hubiera ido al hospital. Y los hermanos ni se acordaron de ir al hospital cuando usted estaba enfermo. O sea, y eso puede generar que las personas digan: no, este hermano es anciano, debería ser anciano. Veamos su carácter. Ok, hermanos, ustedes están proponiendo a este hermano para que sea anciano. Veamos su carácter, veamos cómo está su familia, y lo evaluamos y hacemos preguntas. ¿Cómo va en esto, hermano? ¿Cómo va en esta área de su vida? Hermano, ¿y aquí cómo está haciendo? Y en esta situación que se le ha puesto, ¿cómo la va a enfrentar? Vean, ordenar a otros líderes es también parte de la labor de la iglesia. Damos gracias al Señor que el Señor nos permitió poder ordenar a dos hermanos, Saúl Osorio y Daniel García, en la iglesia de San Juan Opico. Tenemos años de conocerlos, y bueno, nos pidieron de que si podíamos ordenarlos, y con gusto fuimos a ordenarlos a ellos al ministerio. Luego, gobernar, enseñar y predicar. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? Noten allí que es interesante que esa es la función principal de ellos: gobernar, enseñar y predicar. Luego, 1 Tesalonicenses 5:12 también dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Noten? Los ancianos también tienen la función de exhortar y refutar el error. En Tito 1:9 dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es parte de la función pastoral, refutar el error. O sea, si alguien, yo sé que están expuestos ustedes a las redes sociales y usted escucha a diferentes predicadores, pero si alguien viene diciendo: hermano, fíjese que allí estaba escuchando un hermano que dice que María fue, ¿cómo se llama? Inmaculada, ¿verdad? Y que después de Jesús no tuvo más hijos. Yo le diré: hermano, pero ¿ya revisó su Biblia? Noten que lo estoy corrigiendo, pero lo estoy corrigiendo con las Escrituras. ¿Sabes? Hermano, usted está loco pensando en eso. No, piensen. No, estoy llevándolo a las Escrituras y le estoy exhortando a que medite en las Escrituras. ¿Ya consideró lo que dice Juan 2? Donde dice que bajaron él, sus discípulos y sus hermanos. ¿Ya consideró Juan 6? Donde dice que sus hermanos, ¿ya consideró todo eso?
Ya consideró las palabras de aquellos hombres que dijeron a sus hermanas y a sus hermanos, conocemos quién es este hombre. ¿Sí? Noten que estoy refutando con las escrituras. Esa es parte de la función del pastor, refutar el error. La enseñanza clara de la escritura, sin embargo, dicen estos hermanos, demuestra que la norma bíblica para el liderazgo de la iglesia es una pluralidad de ancianos ordenados por Dios, y solo al seguir esta pauta bíblica la iglesia maximizará su obra para la gloria de Dios. Entonces, dentro de las funciones del pastor, exhortar y refutar, actuar como pastores siendo ejemplo para todos. Hermanos, esto es importante. Primera de Pedro 5, 1, 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, noten esto, cuidando de ella, no por fuerza. Noten, no por fuerza. Hermano, usted va a hacer lo que yo diga, por aquí yo soy el pastor. No, así no. Así no. No por fuerza, sino, ¿cómo dice? Voluntariamente. ¿Sí? Mire, aquí usted va a ser el pastor. No, pero yo no quiero. No, pero aquí nosotros decidimos que usted va a ser el pastor. No, pero yo no quiero ser pastor. ¿Sí? Note, es voluntariamente. Y también él debe de gobernar, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hermanos, miren, y hablando de eso, ¿cuándo me van a pagar? Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Ya los puse nerviosos, ¿ve? No, hermano, estoy haciendo lo que estoy diciendo es que si yo les dijera a ustedes eso, ¿sí? ¿Cuándo me van a pagar? O sea, primero, veamos, hermano, sí, mire, fíjese que ustedes podrían decir, mire, hermano, fíjese que pagamos el local, pagamos el agua, pagamos todas las cosas. No alcanza, hermano. Trabaje. Porque Pablo trabajaba para su mantenimiento, lo acabamos de leer, ¿no? Y eso es lo que hacemos los pastores en esta iglesia. Trabajamos para mantener a nuestra familia, para que la iglesia no sea cargada, ¿sí? Y no lo hacemos, ay, hermano, qué barbaridad, ay, en esa iglesia no le dan a uno nada. No, hermano, lo hacemos con amor, porque de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Es malo que una iglesia pague a un pastor? No, es deseable, debería de ser, pero no todas las veces se puede. Y creo que cuando las iglesias están recién comenzando, es un error que los pastores acepten un salario de parte de una iglesia, porque van a ahogar a la iglesia, van a ahogarla. Hermanos, nosotros como ancianos de la iglesia, su servidor y Jaime y su servidor, no administramos los recursos de la iglesia. Ustedes saben que los recursos de la iglesia los administra el hermano Iván. A él lo hemos designado. Él les va a dar, dentro de unos días, les va a dar un informe de lo que se gasta en esta iglesia. Qué es lo que entra y qué es lo que se gasta. Él lo administra. Hermano Iván, fíjese que quisiéramos hacer tal cosa. Ah, sí, hermano, pero fíjese que ahorita no hay. Ahorita, hasta debiendo me están. Sí, o sea, a veces así pasa. Hermano, queremos comprar las sillas, pero no alcanza, hermano, no alcanza para comprar más sillas. Hermanos, dicen los del sonido, queremos comprar otra bocina y queremos comprar. Sí, hermano, eso va a ir después de las sillas. Cuando terminemos de comprar todas las sillas, entonces vamos a ir con eso. O sea, ¿por qué? Porque hay prioridades. O sea, una persona que anda buscando que le paguen y ve el ministerio como una fuente de ganancia, no es un pastor. No es un pastor. Anda tras esa posición por un salario, como lo haría por cualquier otra labor que le remunerara.
Hermanos, esta es la enseñanza de la Escritura acerca de los ancianos. Esto creemos nosotros en esta iglesia. Los pastores somos servidores y debemos de actuar en esta iglesia como ejemplos de ustedes. En el momento que nosotros dejamos de ser ejemplo, dejamos de tener autoridad para instruir a ustedes. En el ejemplo que nosotros dejamos de ser un ejemplo digno de seguir, dejamos de tener autoridad para instruirle, para guiarle y corregirle. Entonces, debemos de cuidarnos de esas cosas. Y ustedes también deben de cuidar a nosotros para exhortarnos cuando algo no está bien. En amor, por supuesto, como lo haríamos nosotros con ustedes al tratar los asuntos que hay que tratar. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Comentario extra? ¿No? ¿Todo claro? ¿No claro? ¿Sí claro? ¿O todo tibio? No, bueno. Ahí vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos. Vamos a orar.